Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí presentes. Y le damos la bienvenida a todos los que nos miran por redes sociales. Nuestro deseo es que Dios los bendiga. Vamos a empezar el culto de este día, hermanos, dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras en Malaquías 3, del 14 al 18. Amén. La palabra de Dios dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo y que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Hermanos, recordemos una vez más que en las acciones hablan más alto que las palabras. El pueblo se creía justo cuando en realidad estaba blasfemando contra Dios en su corazón, en su conducta y hasta en sus palabras. El pueblo dejaba de cumplir sus deberes religiosos y sin embargo seguían prosperando en su arrogancia e impiedad. En contraste con estos arrogantes está el remanente. Cada uno animaba a su compañero, exhortándose mutuamente a una comunión normal y correcta y a meditar en el carácter santo de Jehová. Y puesto que ellos se habían acordado de Dios, Dios los inscribe en el libro de las memorias. Dios tiene un libro para los suspiros y las lágrimas de sus afligidos. Estos del remanente serán para Dios especial tesoro. Este es un concepto que recorre ambos testamentos. En el día del juicio mostrará quién es el justo, el que sirve a Dios, y el malo, el que no le sirve. Es esto lo que nos debe de estimularnos a servir a Dios, aun cuando parezca que la mayoría le ha dado la espalda. Dios valora a aquellos que le temen y le sirven. A pesar de las dificultades y apariencias que podamos enfrentar, debemos confiar en su promesa de recompensa y gracia en un futuro. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Padre mío, por la vida que nos das, por la vida que nos prestas. En esta hora, Señor, agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor, para con nosotros. Te pedimos, Señor, que por favor, Padre mío, la palabra, Señor, que nos vas a dar este día, Señor, se nos quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre bendito. Te pedimos, Señor, en esta hora que por favor, Señor, sea tu Espíritu Santo de Dios, Señor, el que tome el control de este lugar, Padre bendito. Que sea tu Espíritu Santo de Dios, Señor, el que nos guíe, el que nos dé libertad para adorarte, para glorificarte, Santo Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que por favor, Señor, limpies, Padre bendito, de toda inmundicia este lugar, Señor. Ata, Padre mío, toda potestad, todo principado, Señor, y danos libertad, Padre mío. Toma el control de este lugar, Padre bendito, y que sea tu palabra la que fluya en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre eterno, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, Padre bendito. Aleluya. Gracias, hermanos, por mi parte es todo.
Mi deseo es que Dios los bendiga y continuamos con el orden. Así le voy a invitar que abra su Biblia y vamos a entrar al mensaje del día de hoy, que es en Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Samuel 22, 1. El tema de hoy es la cueva, el desierto, la casa real y la casa de Dios. Amén. Vamos a meditar en esto, en la palabra de Dios. Y empezamos, dice así. Ya está ahí proyectado, me siguen con su vista. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adullam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Amén. Voy a invitarle a que levante sus manos, cierre sus ojos y hagamos una oración y la presentamos delante de Dios y Dios añada palabra al mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu divina presencia, delante de tu grandeza y soberanía. Y Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias que nos has el día de hoy congregado. Gracias, Señor, por otro día de vida. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana y que son mejor que la vida. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, añade, Señor, palabra al mensaje del día de hoy. Abre los oídos, abre el entendimiento y danos sabiduría, Señor. Te pido que hables a través de tu siervo y que fluya, Señor, tu presencia y que fluya tu palabra con tu espíritu a lo profundo de la mente y del corazón de cada uno de nosotros. Pues en tu palabra encontramos sabiduría, en tu palabra encontramos bendición, la salvación. En tu palabra, Señor, encontramos la abundancia, la sanidad. Señor, te pedimos que la palabra nos guíe, que la palabra enderece nuestros pasos y que la palabra, Señor, sea ese instructivo y esa dirección a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, ata toda perturbación y fuerza del enemigo, y te ruego, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo nos des libertad en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Así puede ocupar su lugar unos momentos dando gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice así, dice la palabra que el rey David, en su misericordia, Dios lo llamó para ser rey, pero él, antes de llegar a ser rey, pasó por muchos lugares. No sé cuántos han tenido muchas casas donde han estado viviendo, tal vez algunas rentando, algunas propias, algunos desde sus padres, sus tutores, desde ya casados, desde la niñez, y uno ha pasado tal vez por diferentes viviendas, ¿no es verdad? Y uno pudiera decir, a ver, ¿dónde naciste? ¿Dónde viviste de niño? Y alguien se podría acordar, no, pues donde yo vivía había tierra, no había tantas casas, etcétera. Entonces uno empieza a recordar los lugares donde uno ha vivido, donde uno ha estado. Hoy tal vez usted también tiene un hogar, gracias a Dios, un techo, una cama, una cobija, un cojín donde usted puede acostarse, donde usted puede recostarse, donde usted puede dormir y puede descansar. Entonces todo eso es de bendición. Pero vamos a meditar un poco en el rey David. Él antes de ser rey y antes de tener prácticamente el reinado, valga la redundancia, dice la escritura que estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar. Y dice aquí la escritura que yéndose David de allí huyó a la cueva de Adullam. Repita conmigo, cueva. ¿Usted se imaginaría lo que es dormir en una cueva? Mira, hay quien duerme en su cama y amanece con dolor de espalda. Paz de Cristo. Y durmió en un colchón, y aún durmiendo en un colchón, amanece con dolor de espalda. Dice, ay, pero si dormí en mi cama, dormí bien. Y dice, el colchón estaba duro y el colchón no me ayudó y amanecí con dolor de espalda. Bueno, dice la escritura que David
porque estaba huyendo, porque lo querían matar, se fue a una cueva. ¿Dónde se quedó David durmiendo? ¿Dónde se refugió David del frío, pues prácticamente el aire libre, de la lluvia? En una cueva. Yo creo que no era nada agradable, o yo creo que no es nada agradable dormir en una cueva. Repito, si alguien durmiendo en su cama amanece con dolor de espalda, imagínese durmiendo en una cueva. Va a amanecer sin espalda. Y va a decir, no hombre, no va a poder ni caminar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no hay comodidad, no hay nada que sea agradable dentro de una cueva. Pero David no tenía opción. David no es que quisiera y dijera, voy a ir a dormir a esa cueva porque quiero. No, David no tenía opción. David lo querían matar, encontró una cueva donde ahí podía dormir, donde no sabía el rey que estaba ahí, y ahí se quedó a descansar. Era el descanso, era la opción que él tenía en el momento. No había otro lado, no había otro lugar, pero para David esa cueva en ese momento era su casa. Un lugar incómodo, un lugar donde podían entrar animales, un lugar donde estaba el frío, pero para David ese era en ese momento su refugio. Ahora vamos a leer la escritura en 1 Samuel 23:14. Dice, otro lugar donde David tuvo que refugiarse, dice ahí, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Volvemos, vamos a estar hablando de David. Entonces David en un lugar para descansar, ¿a dónde se quedó a dormir? En una cueva, lo querían matar. Ahora aquí dice la escritura, ¿dónde se quedó a dormir David para descansar? En el desierto. Ahora dice la escritura que igual por el mismo motivo. ¿Cuál era el motivo de David para huir al desierto? ¿Quién lo quería matar? Saúl. Entonces David igual no tenía opción, tenía que refugiarse en la calle, pero no era cualquier calle, era un desierto. Mire, lamentablemente a veces hoy en día hay situación de calle, pero hay un pavimento, hay edificios que puedan tapar del frío. No sé si usted ha visto cuando el aire está muy fuerte y se pone al lado de un edificio y el edificio tapa, ¿no es verdad? Y el aire ya no viene a ser de la misma intensidad. Imagínese un desierto donde no había edificios, donde estaba la intemperie, donde hacía calor, donde hacía frío de noche, donde no tenía una seguridad, mucho menos un colchón, mucho menos una cama, ni mucho menos una colchoneta. Paz de Cristo. No sé cuántos han dormido alguna vez en una colchoneta. Créanme que una colchoneta es cómoda dormir en una cueva y a dormir en un desierto. Es todavía más cómodo que estas situaciones. David no tenía opción. David pasó de tener una casa como cueva y descansar y estar en esa casa a tener que ir al desierto de Dulaf y ahí tener que descansar y ahí tener que habitar en un monte, dice. Y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Habitó en un monte y habitó en una cueva porque no tenía opción. Por más que usted y yo en algún momento hayamos dormido en algún lugar incómodo, no se va a comparar con esto. Paz de Cristo. No sé cuántos han ido a acampar alguna vez, pero aún ahí pusieron la colchoneta algunos. Hay en día hasta hay de esas de aire, les echan de aire y ahí se acuestan. Hasta dormir en un cartón en el piso es bendición, a tener que dormir en una cueva y en medio del desierto. Repito, hasta dormir en el piso en un cartón es mejor que dormir en una cueva y en un desierto. Y David con todo esto no renegaba de Dios, no blasfemaba de Dios. Dios de una u otra manera lo libraba de la mano de Saúl y él tenía que ir de un lado
a otro. Era incómodo, no tenía seguridad, no tenía refugio, mucho menos una estabilidad, andar de una cueva, andar de un desierto, andar a otro lado, pero era porque lo querían matar. Ahora vamos a leer segunda de Samuel, 11:2. A veces cuando se escucha el rey David creemos que siempre fue rey, ¿verdad? Y decimos, el rey David vivía en un palacio real. Aquí ya está eso. Dice la escritura, 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Repita conmigo, casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, ahí entra otra historia también de David, pero hoy nos vamos a enfocar en una sola palabra. Que estaba David en su lecho, su cama, en una casa real. No solamente una casa, era una casa real. ¿Sabe por qué la palabra real? Porque era la casa del rey. Repito, era la casa del rey. Aún hay niveles en las casas y más en la antigüedad y hasta la fecha. Hay de casas a casas. Pues David no vivía en cualquier casa. David ahora vivía en la casa real. ¿Cuál era la casa real? La casa del rey. ¿Qué quiere decir? Que ahora David tenía la mejor cama. Que ahora David tenía el mejor cuarto. Que ahora David tenía la mejor casa. Que ahora David tenía las mejores ropas, cobijas, cojines y lo que usted quiera añadirle ahí. David tenía todo lo mejor, porque ahora David ahí ya era el rey. Repito, aquí David ya era el rey. Entonces pasó de dormir en una cueva, pasó de dormir en el monte, de dormir en el desierto, a dormir en la casa real. Diga la que tiene al lado, eres bendecido. Algún día va a estar en la casa real. Y yo le aseguro que ahorita ya está bendecido porque usted durmió en una cama. ¿No es verdad? Paz de Cristo. Eso ya es una bendición. Y aún si durmió en una colchoneta, créame que eso es una bendición. ¿Por qué? Porque tuvo un lugar, repito, tuvo un lugar donde estar. Y aún si fue igual de una u otra manera a alguien en un cartón, es una bendición a dormir en una cueva y a dormir en un desierto y a dormir en un monte. Paz de Cristo. Porque nada de esto de hoy en día, las situaciones se va a comparar a dormir en un monte, en un desierto y en una cueva. Mire, hace años íbamos a orar ahí a un monte y aún se ponía ahí, nos prestaban una casa de campaña y el suelo es el suelo y el monte y el frío es frío. Paz de Cristo. Y luego los animales y bueno, ¿para qué? Le cuento, uno no duerme, mejor dice oro. Pero quiero que entendamos esto. David pasó de un sufrimiento extremo a una bendición en extremo. Porque pasó de dormir en el peor lugar a dormir en el mejor lugar. Pasó de tener el peor refugio, que era un desierto, a tener el mejor refugio, que era una casa real. ¿Cuál fue el motivo de su bendición? Que nunca renegó nada en contra de Dios. Porque él pudo haber dicho, Señor, yo que me guardo para ti y ahora duermo en la cueva. Señor, yo que busco tu rostro y ahora duermo en el desierto. Señor, yo que creo en ti y ahora tengo que dormir en un monte. David nunca renegó nada de Dios. Pudo haber dicho, pues no que iba a ser rey Dios, hoy estoy durmiendo en una cueva. Dios lo bendijo porque David era escogido y nunca renegó de Dios. Entonces ya tenemos las viviendas. Y si le dieran a escoger a cada uno de nosotros entre dormir y habitar en una cueva, un desierto, un monte y una casa real, ¿cuál usted escogería? No me responda, ¿verdad? Yo no creo que alguien diga la cueva. O yo no creo que alguien diga el desierto, ¿verdad?
Pues quiero probar el desierto, a ver ahí que es al aire libre, ni edificios que tapen. ¿Qué diríamos? Pues la casa real, ¿no? Diríamos todos, no, yo quiero ir a dónde, a la casa real. Y no es cualquier casa, es la casa real, porque pudiera haber dicho, del terrado de la casa. Así diría la escritura, no, dice, de la casa real, especificando que era la casa del rey, la mejor que podía haber en Israel. Vamos hasta aquí, vamos a continuar porque este no es el punto del mensaje de hoy. Segunda de Samuel, estamos en Segunda de Samuel 11:2. Ahora vamos a leer el Salmo 26:8. La última casa de David donde él amaba estar, porque así dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, y el lugar de la morada de tu gloria. Repito, dijo David, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Aquí hay una cuarta casa donde a David le gustaba estar y amaba estar. Y era la habitación de la casa de ¿quién? De Dios. Dice Jehová, la habitación de ¿dónde? De tu casa. Está hablando de la casa de ¿quién? De Dios. He amado. Y el lugar del la morada de tu gloria. Vamos a entender todo el pasaje. Está muy corto, pero vamos a comprenderlo. Dice, Jehová, la habitación de tu casa. ¿De quién era la habitación? De Dios. ¿De quién era esta casa? De Dios. Luego dice, he amado. ¿Qué amaba David? Habitar en la morada, en la casa de ¿quién? De Dios. Ahí dice ahí, lo amaba habitar en la morada de la casa de Dios. Y luego dice, y el lugar de la morada, o sea, esa casa era donde moraba dice, de tu gloria, la gloria de Dios. En resumen, David le gustaba estar en la casa de Dios porque ahí estaba la gloria de él. Repito, a David le gustaba estar en la casa de Dios porque ahí estaba la gloria de ¿quién? De Dios. Entonces David encontró otro lugar, otra casa, que era la que él amaba. No amaba el desierto, nadie lo va a amar. No amaba la cueva, ¿quién va a amar dormir en la cueva? No amaba el monte, ¿quién va a amar dormir y habitar en un monte? No amaba la casa real, y eso que era la casa de un rey, un palacio. Él amaba estar en la casa de ¿quién? De Dios. Paz de Cristo. Podía haber dicho, amo el palacio. A mí no me quiten el palacio. Este lugar sí lo amo. Es la mejor casa de todo Israel. Es el palacio del rey. ¿Han visto ustedes cómo eran los castillos antes? Enormes. Un castillo donde habitaba el rey era un lugar enorme. La habitación real, o sea, la habitación de un rey eran enormes y de lo mejor. Los mejores telas de lino fino, las mejores maderas, las mejores piedras, lo mejor de lo mejor. David tenía todo esto porque ya era un rey. Pero aún teniendo David todo esto, él dijo que el lugar que él amaba era la habitación de Dios. Ahora, yo no sé si uno puede decir, ¿cuál es el lugar donde usted? Hoy hablan del lugar seguro. Y hoy muchos dicen, y hay en internet, y a veces la psicología, ¿cuál es tu lugar seguro? ¿No? Y uno dice, no, mi lugar seguro es acá, otros por allá, otros estar en este lugar. O sea, todos dicen su lugar seguro. ¿Cuál es el lugar seguro? Donde se sienten, valga la redundancia, seguros, tranquilos, en paz, en estabilidad. Dicen, es que ese es mi lugar seguro, déjame, ese es mi espacio, donde yo me siento bien. David, aquí él explica
que él amaba estar en la casa de Dios por una cosa. ¿Cuál era el motivo por que David amaba estar en este lugar? Que ahí estaba la gloria ¿de quién? De Dios. Era sencillo. Él dijo, amo estar en esta morada porque aquí está la gloria de Dios. Dígale a la que tiene al lado, aquí está la gloria de Dios. Si vamos entendiendo, dice la escritura que ese era el lugar que amaba David. ¿Cuál era? La casa de Dios. Por una razón. Y uno dice, ¿por qué? Todo tiene un porqué, ¿no? Por todo tiene un porqué. Como ahí le decían al novio, a la novia, me gusta estar en casa de mis suegros. ¿Por qué? Porque ahí está mi novia. ¿Sí me explico? Paz de Cristo. Me han contado. Entonces dice ahí, todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Si no, a mí me gusta ir a tal casa, ¿por qué? Porque siempre me invitan, porque esto y lo otro, se siente cómodo. Y bueno, da uno motivos. Pues aquí David dio un motivo y dijo, a mí me gusta estar en la morada de Dios por una razón, que ahí está la gloria de Dios. Vamos a leer un pasaje más. Dice Salmo 84:10. Y esto lo escribió David. Y estamos hablando de un hombre que durmió en una cueva. Estamos hablando de un hombre que durmió en un desierto. Estamos hablando de un hombre que durmió en un monte. Y que tenía la mejor casa de todo el lugar. Aún con todo eso, él dijo esto. Repito, David tenía la mejor casa que se podía tener. ¿Cuál era la mejor casa que se podía tener? El palacio real. Y David, con todo eso, ahora sí que David sabía qué hablaba porque él sabía dónde había vivido, dónde había dormido, dónde había habitado. Con todo eso, David escribió y dijo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Lo repito, dice, porque mejor es un día en los atrios, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. O sea, dice a la puerta, o sea, dice ya ni adentro, pero por lo menos allá a la puerta, que habitar en las moradas de maldad. David llegó a esta conclusión de que él prefería habitar un día en la casa de Dios que 1000 años, ¿dónde? Afuera. Nosotros no habitamos ni un día, son 3 horas, 4 horas. Y a veces digo, ay, ya, no es ni una jornada laboral son 8 horas, paz de Cristo. ¿Cuántas horas son una jornada laboral en una fábrica? 8 horas. Y es por el mínimo, en una fábrica. El mínimo, repito, ¿cuánto pagan el mínimo? Por 8 horas. Y en la iglesia no estamos ni 8 horas. Es más, a veces ni media jornada laboral. A veces yo he visto los videos ahí, duran con mucho 2 horas, 2 horas de nuestras transmisiones que ahí están. No es ni la mitad, apenas la mitad de la mitad. Paz de Cristo. No es ni 8 horas. Dijéramos, vamos a ir a una jornada laboral a la iglesia. ¿Cuántas? 8 horas. Imagínense, si por 2 horas, no 8 horas, ya uno dice, no, hombre, me castigaron, ¿no? Santo Cristo. ¿A quién le hice daño? David explicó y dijo, después, y mire, lo dice un hombre que vivió ¿en dónde? Una cueva. Lo dice un hombre que durmió en un monte. Y uno va a decir, no, pues de dormir en una cueva o un monte, hasta yo escojo la iglesia. Lo dice un hombre que tenía la mejor casa de todo el
reinado. Es como si hoy en día alguien que tuviera la mejor casa de toda la Ciudad de México dijera, prefiero estar en la casa de Dios. Y hay casas que hasta tienen cine adentro, paz de Cristo. No es verdad. Tienen alberca, cine, todo. ¿Usted cree que David no tenía todo eso de los mejores espacios, las mejores estanques, el mejor patio real? Todo lo mejor lo tenía David. Y con todo eso, ¿qué dijo David? Yo prefiero estar en tu casa un día que 1000 años afuera. Y dijo, prefiero estar a la puerta de tu casa que habitar en una casa de maldad. Porque David comprendió una cosa. ¿Qué cosa comprendió David? Que en la casa de Dios estaba la gloria de Dios. Repito, ¿qué comprendió David? Que en la casa de Dios estaba la gloria de Dios. En resumen, aquí está la gloria de Dios. En las iglesias que se predican de Cristo, ¿quién está? La gloria de Dios. O sea, está lo mejor que pueda uno tener en la vida, que es la gloria de Dios, que es la bendición de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, la estabilidad que Dios puede dar. Este es el mejor lugar donde uno pueda estar. Por eso, por último, dígale al que tiene al lado o atrás, estás en el mejor lugar. David le diría, yo prefiero estar ahí un día que 1000 años afuera. David le diría, yo prefiero estar allá afuera a la puerta que en una casa de maldad. Y le puse el ejemplo de un hombre que durmió en la peor casa y durmió en la mejor casa. Y habiendo dormido en la peor casa y habiendo dormido en la mejor casa, él dijo que para él estar en la morada de Dios era lo mejor. Llegó a esa conclusión, porque uno puede decir, bueno, es que dormía en una cueva, bueno, es que no tenía la mejor casa. No, David estuvo de un extremo a otro extremo, de lo peor a lo mejor, y con todo eso, su conclusión fue, prefiero estar en la morada de Dios. ¿Por qué prefirió estar en la morada de Dios? Porque David era un hombre que lo querían matar. David era un hombre que padeció económicamente. Uno dijera, era el rey. Él podía mandar a traer el mejor becerro. Antes de ser el rey, David tuvo que entrar al tabernáculo de los sacerdotes y comer del pan que ahí les quedaba. Paz de Cristo. Comer del pan que ahí les quedaba. No sé cuántos en alguna ocasión hubieran comido un pan duro, pero con hambre el pan duro sabe rico. Y si no ha desayunado nada y ya son las 4 y le ponen un pan duro, vámonos. ¿Sí me explico? David experimentó todo eso. David sabía lo que era sufrir. Tenía que comer el pan que sobraba, ya el pan duro, no había otra cosa, tenía que quedarse a ver donde pudiera dormir. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, y aún su conclusión fue que era mejor la morada de ¿quién? De Dios. Cuando David comprendió todo esto, Dios lo bendijo. Cuando David entendió que el mejor lugar era la casa de Dios, Dios lo bendijo. David prosperó, David fue enriquecido. Hasta la fecha su descendencia, de ahí vino Jesús y de ahí vino la salvación. Pero él dijo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Repito, que 1000 fuera de ellos. Entendió la importancia de la casa de Dios. Queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados y está bien, pero debemos siempre tener presente que el mejor lugar en el que podamos estar es la casa de Dios. Tenemos que fijar nuestras prioridades. Creemos en la bendición. Yo creo que Dios lo va a bendecir a usted
y que Dios lo va a prosperar a usted y que usted va a ser grandemente prosperado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo, porque si usted busca a Dios, usted va a llegar a eso. Usted va a ser más próspero, usted va a ser más bendecido, a usted le va a ir mejor de lo que le va hoy, pero nunca olvide que mejor es un día en la casa de Dios. Cuando usted esté en la casa real, no se olvide que mejor es la casa de Dios. Cuando usted tenga la mejor cama, tenga el mejor colchón, la mejor cobija y todo esté prosperado en sus manos, recuerde esto, mejor es la casa de Dios, porque fue lo que comprendió David. Queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, entendamos que el que lo hace y lo da es Dios, y que si estamos con Dios, Dios hace todo lo demás. Samuel era un hombre realmente prosperado porque él vivía en la casa de Dios. Repito, Samuel el profeta, él era un hombre pero sí realmente bendecido porque él literalmente vivía en la casa de Dios. Ahí estaba. Ahí comía, ahí dormía, ahí servía, ahí trabajaba, ahí todo. Y era bendecido y nunca le faltó nada. Obviamente yo no le voy a decir a usted viva en la casa de Dios o viva en una iglesia. Ya el hecho de estar y escoger un día para él ya es una bendición. Y eso nada más, no es ni un día, ¿verdad? Algunas horas. Repito, no es ni un día, es algunas horas. Porque a las 2 ya estamos ya cada quien volando. Paz de Cristo. Pero usted puede decir, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Hay un predicador que viaja a países de un lugar a otro y él dice que en una ocasión no tenía dinero para ir a la iglesia, pero su iglesia quedaba como a 20 cuadras y las caminó de ida y de regreso y daba gloria a Dios aún sin tener dinero, porque él entendió la importancia de la casa de Dios. Después Dios le dio un trabajo, después fue prosperado y bendecido, pero él aún sin dinero iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque él entendía que la casa de Dios era el mejor lugar. Y es más, ni tenía para la ofrenda y ni quien le dijera nada, Ya con que hubiera llegado ya era una bendición. Aunque no diera nada, porque eso no había problema. Si no tenía para dar, nos da. Pero ya estaba en la casa de Dios. Y él sabía que algún día Dios lo iba a prosperar. Lo prosperó y lo bendijo. Pero él entendió esto. Mejor es un día en la casa de Dios mejor que 1000 años afuera. Escogería antes estar en esta puerta que habitar en una morada de maldad. David, ya voy a terminar y vamos a hacer oración. Y repito, había un porqué. ¿Por qué para David la casa de Dios era el mejor lugar? Por una razón, una única razón, y es que ahí estaba la presencia de Dios. Una sola razón. ¿Cuál era? Que ahí estaba la presencia de Dios. Y él sabía que con la presencia de Dios, todo lo que hiciera en la semana le iba a ser bendecido. Repito, él iba a ser bendecido. Siempre poner a Dios primero en todo es una mira, hasta en la iglesia tradicional saben que lo primero es lo primero. Yo he visto que con alguien, usted no sé cuántos le han tocado ser el primer cliente de algún puesto en la iglesia tradicional. Agarran el dinero y se persignan, ¿no es verdad? ¿Cuántos les ha tocado ser el primer cliente de alguien? Le pagan y dicen, es lo primero y se persignan. ¿No es verdad? ¿Por qué hacen eso? Porque en su fe lo están, ¿qué? Bendiciendo. Saben que esto es lo primero, dicen, esto es lo primero. Cuanto más uno no dejara a Dios, el primer día de la semana, pues se considera el domingo. Cuando usted reciba lo primero de algo, glorifique y dé gracias a Dios. Si usted se encontró 2 pesos tirados, dígale, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre.
Alguien va a decir, ay, no compro ya ni una Tupsi con eso. No es el hecho de que compre o no compre, es el hecho de dar gracias a Dios, de que no los perdió y mejor se los encontró. Debemos honrar y glorificar y dar gracias a Dios, porque por todo, lo primero de todo, entender y darle la importancia a Dios es una bendición, porque Dios no bendice solamente en la economía. Si le bendice con salud es una bendición. Repito, si le bendice con salud es una bendición. Mire, hay personas que tienen que hacerse operaciones y hay operaciones que valen $500,000. Repito, $500,000 algunas operaciones. Y se opera o se muere. Y uno dice, ay. Y el hecho de alguien decir, estoy bendecido y tal vez no tengo que soltar mucho en una enfermedad, eso ya es una bendición. A veces, porque en una enfermedad no solamente gasta de uno dinero, el dolor y el sufrimiento que va ahí. Todavía, aparte del desgaste económico, el sufrimiento, la pena y el dolor. Cuando usted está en la casa de Dios, tiene la bendición de Dios de prosperar su trabajo y de que toda enfermedad será sanada. Puestos de pie. Dijo David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un ¿qué? Día. Porque el día en que el pueblo de Dios se congrega, Dios lo ve. La gloria de Dios está en este lugar y usted puede pedir, puede orar, pida sanidad, pida a su casa, pida por su familia. No hay mejor lugar que la casa de Dios. Y mire, que usted ya después puede ir a googlear cómo era la casa de Dios antes, pero era una tienda. Paz de Cristo, era una tienda. No era ni para decir, había un edificio, había lámina, no. Era una tienda, que era el tabernáculo, ahí donde estaba la casa de Dios. Era una tienda con telas, con madera, ahí estaba el tabernáculo. Y David pues obviamente tenía un palacio bien construido. Todavía no construía David el templo de Dios, que era ese templo hecho de oro y hecho de madera de marfil, lo mejor no. Cuando David se refería a la casa de Dios, usted póngase en internet cómo era el tabernáculo de Dios, y era una tienda, era una tienda de telas, donde ahí estaba el tabernáculo, y David prefería estar en ese lugar, aunque tenía ya un palacio, porque David venía desde abajo, y Dios lo había bendecido y prosperado. No importa si usted está desde abajo, o a mitad del camino, o ya prosperado, Dios va a bendecir a cada uno de nosotros y la bendición de Dios va a ser grande. Pero nunca debemos de olvidar esto. Mejor es un día en la casa de Dios. No sé cuál sea su lecho, o sea, el lugar de su refugio, su habitación, su hogar. Dé gracias a Dios por ello. Y si usted permanece en Dios, Dios le va a ir bendiciendo más. Y aunque Dios le vaya bendiciendo más, siempre recordemos, mejor es un día en la casa de Dios. Aunque deje ahí la mejor sábana, aunque deje ahí el mejor colchón, y usted diga, me despego de él a tal hora y me voy a la casa de Dios. Porque David lo entendió. Y David, de estar durmiendo en esas piedras y en esa cueva, pasó a dormir en el palacio real y haber experimentado todo. Y aún viviendo de todo, dijo, mejor es un día en la casa de Dios. Téngalo presente. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el proceso de cada uno en específico, pero yo sé que Dios bendice a los que le buscan. Paz de Cristo. No sé cuál sea su proceso hoy en día, pero yo sé que Dios bendice a los que lo buscan y los levanta. Pues cuando de ahorita y en aquel día, nunca se olvide que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de ella. Vamos a hacer una oración.
Y así vamos a dar gracias por la palabra. Y como aquí está la gloria de Dios, porque aquí está la gloria de Dios, en un momento vamos a hacer oración por peticiones. Pero oremos para dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu divina presencia y te damos las gracias. Gracias por la vida que nos prestas, gracias por tu bondad, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, que son mejor que la vida. Gracias, Señor, que hoy estamos reunidos en tu casa. Gracias, Señor, que hoy podemos estar en este lugar, pues mejor es un día en este lugar que 1000 años lejos de ti. Señor, te damos gracias por la casa, la habitación, aun si es, Señor, el suelo, un cartón, cobija. Gracias, Señor, por todo ese proceso en el que estamos viviendo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por la vida, por el poder estar de pie. Gracias te damos, Señor, porque creemos que tu bendición será aún más grande. Pero Padre, hoy, Señor Jesucristo, entendemos que mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de él, porque aquí está tu gloria, aquí está tu presencia, aquí está la bendición de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias te damos, Señor, por tu presencia. Te pido, manifiesta tu presencia en medio de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. A los que nos miran desde internet tenemos en México, la Ciudad de México en el centro, servicio los domingos a las 11. Si es de algún otro estado, busque una iglesia y ahí está la casa de Dios, que es el mejor lugar. Dios les bendiga.